¿De qué podemos hablar hoy? Hoy de lo que podemos hablar es de que hay una razón importante en nuestras vidas para que nosotros atendamos a lo que Dios quiere. Recientemente están sucediendo y algunos nos estamos dando cuenta de que Dios está actuando muchísimo en la vida de todos nosotros. No alcanzamos a percibir, no nos alcanzamos a dar cuenta, pero Dios tiene un propósito. Y antes de cualquier otra cosa y seguir hablando en nuestro pensamiento, vamos a dejar que sea Dios el que hable y no nosotros. Señor Dios, Padre Celestial, en este momento queremos encomendarte nuestro pensamiento, Señor. Nuestro pensamiento tiene la tendencia a divagar, nuestro pensamiento tiene la tendencia a irse por las nubes, a irse por las ramas, Señor. Por eso es que te pedimos que tú nos centres en tu santa palabra, que tú nos hagas entender por encima de cualquier cosa lo que tú quieres que nosotros comprendamos a través de este pequeño pasaje, Señor, pequeño pasaje, pero una gran enseñanza para nuestras vidas, que nosotros podamos comprender la razón por la cual dejaste para nosotros este mensaje para el día de hoy, este mensaje que está inserto en tu palabra, porque Señor, este es el mensaje que nosotros queremos ver, el que está ahí precisamente grabado en tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos entender, que podamos hablar y que podamos comprender lo que tú quieres que nosotros comprendamos. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé que estamos muy cansados por todo lo que vivimos el día de ayer. Entonces, si hay necesidad de que me baje, ahí ustedes disculparán. Pero todos estamos cansados. Fueron muchas horas de estar aquí ayer. Entonces, decía que esto es una razón importante. Lo que llama la atención desde el principio, empezamos versículo 17, y nos deja como una serie, como una telenovela, como una novela, como una secuencia, como nos deja, y esto está comenzado, esto no comienza aquí, esto comienza en otro punto, porque dice el 17, volvieron, y luego empieza uno a pensar, ¿de dónde volvieron? ¿Quién los mandó? ¿Qué andaban haciendo? ¿Por qué se fueron? Nos damos cuenta de todas estas cosas. Pero antes de adentrarnos propiamente en lo que es el texto bíblico, déjenme explicarles un poquito de historia, una historia más reciente, una historia de este siglo, la historia del cristianismo de este tiempo, de este y del siglo pasado. Un señor, que no voy a poder pronunciar el apellido, sí lo puedo pronunciar, pero seguramente el hermano Humberto me diría que está mal pronunciado, entonces voy a omitir el apellido. Pero un creyente muy conocido de nombre Raymond, pues, y un apellido raro, muy conocido. ¿Por qué muy conocido? Porque él firma la mayoría de los certificados de ordenación reúne a toda su familia en el hospital donde se encontraba, empiezan a leer la Biblia, a cantar coros, a cantar himnos,
a cantar salmos, porque él se había dado cuenta de que él se lo había comentado en total paz y tranquilidad a su familia. Estaban en eso, leyendo las escrituras, cantando, y ese hombre en su punto de la parte final de su vida recorre la habitación de este lado y se da cuenta que hay uno de sus hijos que no está, también de nombre Raymond, quien se había entregado al ministerio de tiempo completo, al igual que él. Él y su hijo Raymond, los dos del mismo nombre, participaron en la obra del Señor por muchísimos años, muchísimos años. Le sirvieron a Dios en muchos lugares. Y ese dice, el único que me falta es mi hijo Raymond. Le dice a otro de sus hijos, te voy a decir lo que quiero que le digas a mi hijo Raymond cuando él esté aquí. Vamos a la Biblia. Volvieron, ahorita le seguimos en la parte final. Están de moda las series. ¿Qué sucede aquí? Dice aquí, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué sucede? Hace un instante nos preguntamos, ¿quiénes volvieron? Volvió un grupo de personas, un grupo grande de personas. Dice aquí, 70 personas están regresando, 70 mensajeros están regresando de una tarea que les había sido encomendada, y no regresan simple y sencillamente después de un día de chamba, sino regresan emocionados, regresan que no cabían en sí mismos de lo que habían visto mientras realizaban la tarea que se les había encomendado. ¿Cuál tarea se les había encomendado? ¿Cuál tarea se les había encomendado? Nosotros tenemos que ponernos a pensar. Por eso es que nos damos cuenta de que esta tarea encomendada es el centro de lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros tenemos que llegar a ver cuál es el punto central de todo esto. El punto central de todo esto es que nosotros lleguemos a experimentar, tal y como estos mensajeros, el gozo de obedecer a las órdenes del Señor y ser capaces de enfocar su vista en las cosas que el Señor quiere que sean enfocadas. ¿Dónde empieza todo esto? Todo esto comienza 10:1, 10:2. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y a todo lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz rebosará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Tenemos que continuar leyendo. Nosotros no podemos detenernos aquí. Si nosotros nos detenemos aquí en este instante, simplemente
es por cuestiones de los tiempos que nosotros tenemos establecidos. Pero la verdad es que nosotros tenemos que seguir dando y dando y dando, porque tenemos que sorprendernos. Una sola palabra nos da mucho entendimiento, una palabra bien meditada, bien analizada, bien entendida de lo que, ¿qué quieres decirme, Dios, con esta palabra? ¿Qué quieres decirme, Dios, con esta frase? ¿Qué quieres decirme? ¿Cuál era la encomienda? La encomienda era que fueran y sacaran espíritus malignos. ¿Esa era la encomienda para estos hombres? ¿O era otra la encomienda? Uno tiene que preguntarse, uno tiene que analizar la historia. La encomienda jamás ha sido sacar espíritus malignos. Nosotros tenemos que llegar al punto real, al punto central de todo esto. Y nosotros tenemos que entender, porque la iglesia tiene una encomienda y tenemos que atender a esa encomienda. Tenemos que decirle, quiero ejecutar la encomienda que como iglesia tengo yo. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es, después de un ministerio grande, un ministerio donde se involucró a 70 personas, esto nos puede recordar cosas recientes para nosotros como iglesia. Se involucra un grupo grande, hagan esto, y nos ponemos a ejecutarlo, y después de haberlo ejecutado, algún tiempo después, venimos con el resultado y la finalización. La finalización tenemos que atenderla, porque la finalización, ¿qué es lo que provoca en ellos? La finalización lo que provoca en ellos es gozo. ¿Por qué provocó ese gozo? Nosotros tenemos que ver pero exhaustivamente este pasaje. Nada más vamos a tratar de ver una parte, porque no es posible ver el pasaje completo, es decir, los 4 versículos, no es posible. Aquí hay 2 partes, la parte de los discípulos y la parte del Señor Jesucristo. Lo mismo está en esos 4 versículos. Vamos a intentar ver la parte de los discípulos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de ese lado. Aquí nos vamos a encontrar 3 razones que existen para que nosotros experimentemos el gozo de Jesucristo en nuestras vidas. El gozo de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas 3 razones? Esas 3 razones que nosotros nos vamos a encontrar en este momento y que vamos a sorprendernos en esos 4 versículos, dicen esas cosas. Si nosotros las meditamos más de manera figurada, lo digo, como unos buenos rumiantes de la palabra de Dios, vamos a decir, es cierto, esto es lo que dice aquí. Dice que nosotros, el pasaje dice que nosotros tenemos poder divino sobre el enemigo, sobre el reino del enemigo. Eso dice de nosotros. Dice que tenemos protección divina contra el reino. No significa, tenemos que tener cuidado con esto de que estoy diciendo, porque luego empezamos a pensar que nosotros estamos aquí para expulsar espíritus malignos. No estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí para lo que hizo Jesucristo. Ahorita vamos para allá. Pero desde antes, porque luego dicen, caray, aquí me están diciendo cosas raras. Y nosotros estamos aquí para preservación divina en el reino de Dios. Nosotros estamos para ser preservados en el reino de Dios. Los primeros 2 versículos, otra vez con los mismos. Sí, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahí me quedo solo con el primero.
porque que dije eran dos partes, la parte de los discípulos y la parte del Señor Jesucristo. Vamos a la parte de los discípulos y vamos a tratar de atender esa parte de los discípulos. ¿Qué habían hecho los discípulos? ¿Qué habían hecho? Lo que habían hecho eran obedecido a la indicación que les había dicho, que les había dado su Señor, que les había dado el Señor Jesucristo. ¿Cuál era la indicación? La primera, vámonos a Lucas 9, 23 y 24, para tratar de comprender. Esto no está tan corto como 4 versículos. Esto es hay mucho detrás de los 4 versículos. Hay mucho espacio detrás de 4 versículos. Me encanta a mí hablar sobre el espacio en blanco. 9, ¿lo tienes, verdad, Diego? Sí. Diego, por favor. 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y entonces aquí es donde comienza todo. Nosotros vemos aquí, tenemos que pensar primero en los primeros discípulos, en los 12, en aquellos que se les pide que hagan esto. Pero esto mismo se les pidió a los 70. Lo que tienes que hacer es, tú tienes un deseo, tú tienes una voluntad, y es muy bueno tu deseo y es muy buena tu voluntad, pero entiende una cosa. Yo tengo un deseo y tengo una voluntad, y antes de tu deseo y antes que tu voluntad está mi voluntad. Entonces nosotros comprendemos eso y decimos, la voluntad del Señor Jesucristo es primero que mi voluntad. Lo que Él quiere hacer con mi vida es prioritario a lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo puedo querer hacer muchas cosas y he hecho muchas cosas. He emprendido negocios, he desarrollado trabajos, he estudiado, he hecho muchísimas cosas, pero nosotros tenemos que entender lo que nosotros debemos hacer por indicación directa de Jesucristo es negarnos a nosotros mismos. No lo que yo quiero, lo que tú quieres. Yo no debo anhelar salvar mi vida. Yo lo que debo es anhelar servirte a ti. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿De qué forma te puedo servir? Él los mandó con un propósito. Cuando empezamos a leer Lucas y que nos lleva, Lucas 10, 1, 2, 3, 4, y fuimos avanzando, dijimos, bueno, pero ¿cuál es la misión? No entiendo cuál es la misión, no entiendo de qué se trata. Nosotros nos perdemos a veces en la información que tanto conocemos, pero la misión de Jesucristo para nosotros es evangelismo. La misión de Jesucristo para la iglesia, no para esta iglesia, para todas las iglesias en todo el mundo, es ir por los perdidos. Nada más esa opción tenemos, ir por los perdidos. Esta es nuestra función. Que me molesta, que me incomoda, sí, yo sé que me molesta, yo sé que me incomoda. Es muy incómodo tener que salir en el sol, es muy incómodo tener que estarle compartiendo a una persona que no conozco, pero es mi tarea. Es lo que Jesucristo me dijo que hiciera. Y eso mismo les encomendó a ellos. Tú quieres algo, tú eres muy capaz, ustedes 70 son muy buenos para esto, son excelentes. Y ustedes quieren hacer esto, pero no van a hacer lo que ustedes quieren. Van a hacer esto que yo les estoy encomendando que hagan. Entonces, y se dieron cuenta desde ahí, después de estas cosas, 10:1, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿A qué?
¿A qué los mandó? ¿Alguien me puede decir? Es que no dice. Dijo la hermana a compartir su palabra. Pues miren, déjenme decirles algo. Eso lo dijo antes el Señor Jesucristo, Lucas 19:10. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso es a lo que vino el Hijo del Hombre, a eso es a lo que vino Jesucristo. Y nosotros nos llamamos cristianos y nosotros decimos que somos hijos de Dios, que somos discípulos del Señor Jesucristo, aprendices de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos que imitarlo, tenemos que tratar de hacer exactamente lo que Él quiere. Lucas 5:32, para que veamos que no se le ocurrió a la hermana. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Diego se ha cansado de decirnos Romanos, ¿cuál? ¿Qué dice? ¿Y cuál otra te cansas de decirnos? ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Que todos los hombres sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo lo van a lograr? Cuando oigan. ¿Cómo lo lograrán si no lo oyen? Nosotros tenemos que estar listos. Ellos se sorprendieron, estos que vuelven se sorprenden. Estoy 10, 17, volvieron los 70. Pero no volvieron simple y sencillamente, dice ahí, con gozo, diciendo, con gozo, sumamente contentos, extremadamente contentos. Ni siquiera extremadamente alcanza a describir lo que es el gozo. El gozo es algo que para nosotros los seres humanos es imposible describir. Si nosotros tratáramos de describir, tendríamos que estudiar a Dios. Aquí está, que está Elí de este lado. ¿Quién más? ¿Quién me falta? Aquí está Caleb, que está de este lado. ¿Quién más me falta? Acá está Ami. Si yo les preguntara cuáles son los atributos de Dios, ellos me darían los atributos inmanentes y los atributos transitorios. ¿Sí? Y me dirían, ay, todos nosotros, mira nomás, qué increíble, qué bueno que están yendo a estudiar. Y y nos pasaríamos aquí 7 horas. Y les aseguro, no se los voy a preguntar, que se nos olvidaría un atributo de Dios: el gozo. El gozo es de Dios. Y el gozo de Dios nos lo quiere transmitir a nosotros. ¿Cómo? Así como lo hizo con los 70. Vayan. Y cuando regresaron, ahí es cuando se dieron cuenta de que obedecer a Dios produce gozo. Amén. No es porque yo sea muy bueno, no es porque yo sea muy talentoso, sino por haber obedecido a Dios. El gozo no está en mi capacidad, el gozo no está en mi talento, el gozo está en Dios. Amén. Que quiere transmitirme ese gozo a mí por haber obedecido lo que Él quiere que yo haga. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y eso fue sorprendente para ellos. Pero fíjense cómo nos desenfocamos. Tenemos que entender, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuidado con desenfocarnos, porque va a ser la tendencia, es la tendencia normal del ser humano, desenfocarnos del centro. ¿Quiénes son los demonios? Tendríamos que
entender que son seres creados, que cuando fueron creados santos, ¿sí? Pero Satanás se corrompió, se vio a sí mismo, y al verse a sí mismo, digo, yo puedo llegar a ser como él. Y no hay nadie como él. No hay nadie absolutamente. Pero se llenó de orgullo, y ese es algo que nosotros debemos tener cuidado. El orgullo puede llegar a nosotros y nosotros podemos creer que por mí es porque están sucediendo las cosas, por lo que yo hago, por lo que yo organizo, por lo que en mi pensamiento hay. Nosotros tenemos que decidir someternos a Dios por encima de todas las cosas. Conocemos al enemigo, lo hemos visto a través de la Biblia, porque en la Biblia está descrito nuestro enemigo. Algunos versículos, 12:31 de Juan, 12:31 de Juan. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se habla del enemigo y se le menciona como el príncipe de este mundo, es decir, uno de esos principales, uno de aquellos que gobiernan, uno de aquellos que están en posición importante. Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire, el primero fue el príncipe de este mundo, ahora el príncipe de la potestad del aire. También 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso es tan importante la función que nosotros tenemos. La función que nosotros tenemos, van a ver por qué era importante que esos 70, vamos a ser específicos, de ellos estamos hablando en este momento, de esos 70, ¿por qué era tan importante que esos 70 expulsaran demonios, espíritus malignos? Voy a tratar de, por cuestión de mi tos y por cuestión de que luego nos ampliamos y ampliamos y ampliamos, voy a tratar de irme muy rápido, perdón, a ver si lo logro. Tal y como el enemigo, sus secuaces, sus cómplices, son enemigos de Dios, son enemigos de Cristo, son enemigos del Espíritu Santo, son enemigos del pueblo de Dios, fíjense, son enemigos del pueblo de Dios, son enemigos de la iglesia de Dios, son enemigos de la obra de Dios, y lo que hacen es engañar a los incrédulos. ¿Utilizando qué? Utilizando falsas enseñanzas, falsos maestros con falsas enseñanzas, doctrinas de demonios, dice 1 Timoteo 4:1, falsas enseñanzas, enseñanzas de demonios. Son cosas que normalmente no acostumbramos a hablar en las iglesias. Nos gusta mucho hablar sobre el amor y la amistad, pero créanme que el tema viene aquí. Aquí en la Biblia viene hablando del enemigo, con el nombre ese que trae, aquí viene. Es un tema bíblico. Que no me guste tratarlo, sí, también es cierto, no me gusta tratarlo, pero es un tema bíblico. Bueno, resulta que desde aquel tiempo, dice el pastor, el de los jóvenes, dice,
no se vence, es persistente. El enemigo es persistente, más que los creyentes. Él no se desanima. Él lleva 6,000 años tratando de hacer lo mismo. Y nosotros en 15 días nos desfallecemos. En 15 días ya desfallecimos, ya otra vez lo mismo. No, y luego también va a venir. No, mejor no. Miren, la actividad de ese enemigo, ¿cuándo comenzó? Pues ni tenemos que estudiarle mucho, todo comienza en Génesis. En Génesis comenzó la actividad de ese enemigo. ¿Cuándo llegó el punto más alto que uno pueda decir, este es el punto más alto de la actividad del enemigo? Pues nomás por pura imaginación nos surge el ministerio del Señor Jesucristo. Porque ¿qué es eso de atreverse a ir a tentar al Señor Jesucristo? El enemigo de Dios tentando a Dios. Entonces esa es la máxima actividad contraria a Dios. Primera de Juan 3:8. Esa sí te toca, Caleb, pero con voz de trueno. Entonces, ¿para qué? Tenemos que entender esto, lo acabas de leer. ¿Para qué apareció el Señor Jesucristo en la tierra? Y tú me puedes dar dos respuestas y las dos son correctas. Uno, apareció para la salvación de los pecadores y es correcto. Sí apareció para eso, pero acabas de leer que también apareció para deshacer las obras del diablo. Las dos cosas son correctas, las dos cosas son juntas. Había llegado a tal extremo las cosas que era increíble lo que estaba sucediendo. La perdición del ser humano, cosa que le desagrada a Dios, era a tal grado que dijo, no es posible que estemos así. ¿Qué pensaban los judíos? Ahora, aquí sí les volvería a preguntar, y como acaba de andar con judíos, le podría preguntar a Eli, pero no le voy a preguntar. Los judíos, y al igual que nosotros y muchos pueblos más, creen en la existencia del enemigo, de Satanás, pues, perdón por decirlo tal cual, y de los demonios. Y tenían un entendimiento. El Mesías tenía que derrotar al reino de Satanás para establecer su reino. Cualquier persona que dice que está representando al reino del Mesías tiene que ser capaz de demostrar que puede derrotar al reino del enemigo. Eso era lo que había en el pensamiento de aquel tiempo, en el pensamiento judío de aquel tiempo. Por eso era importante que esos 70 salieran y sacaran espíritus malignos, no porque fuera la razón principal, pero eso les iba a dar entendimiento a las personas. Estos son capaces de demostrar, de derrotar al enemigo. Si son capaces de derrotar al enemigo, estos vienen de Dios. Estos vienen de Dios. Y nos damos cuenta a través de esto que nosotros tenemos que entender esto. ¿Por qué se les sujetaron los demonios? Los demonios no se les sujetaron,
ya que he estado molestando a los 3 jovencitos, ¿verdad? Pues les sigo molestando. No se les sujetaron por estar estudiando en un instituto bíblico. No se les sujetaron por eso. No se les sujetaron por haber ido a predicarle a los judíos. No se les sujetaron por eso. ¿Por qué se les sujetaron entonces? Se les sujetaron porque ahí lo leímos. Se nos sujetan en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Porque ha habido quienes han tratado de ejecutar una fórmula mágica, un conjuro, y ha habido aquellos Hechos de los Apóstoles 19:15. Hechos 19:15, lo conocemos el pasaje, tendríamos que verlo todo en amplio, pero a alguien que dice, se dio cuenta de eso y trata de hacerlo como si fuera unas palabras mágicas, un conjuro, una fórmula, y lo hace, órale, así, en el nombre de Jesús. A ver, Diego. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Es decir, ¿a mí qué me sirve de que estés estudiando en un instituto bíblico? ¿A mí qué me sirve de que hayas ido con los judíos? ¿A mí qué me sirve que estés aprendiendo música? ¿A mí qué me sirve eso? ¿Cuál es tu relación con Cristo? Esa es la parte importante. ¿Cuál es tu relación con Cristo? ¿A mí de qué me sirve de que seas miembro de la Iglesia Bautista Canaán? No me sirve de nada. ¿Cuál es tu relación con Cristo? Y luego ya entendemos esto y nos damos cuenta de lo importante de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Esa es la parte central de todo esto. Yo tengo que tener una relación con Cristo firme, tengo que tener una relación con Cristo fuerte. Ellos ya lo lograron comprender muy soslayadamente. ¿Por qué decimos eso? Ahorita vamos a seguirle, porque por la respuesta de Cristo. El Señor Jesucristo les dijo, versículo 18, y les dijo, ellos bien emocionados, ¿no? Bien emocionados, hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro en tu nombre. Por eso dije soslayadamente, porque en tu nombre. Ok. Y luego Jesucristo le dijo, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así tal cual. Con la conversación, la conferencia entre Nicodemo y Jesucristo, ¿verdad? Si no nacieres de nuevo, si no nacieres de nuevo, si no nacieres de nuevo, estaba así Nicodemo, así estamos nosotros. Así estuvieron los 70. Yo veía. Y nuestro español aquí es medio limitado. A ver, ¿quién sabe español? Alguien que no sea maestro. Alguien que hable español. ¿Hay alguien aquí que hable español? Roberto, perfecto. Yo veía, dígame en qué tiempo verbal está el verbo. Tiene que ser un verbo. Veía. ¿No es correcto? Bien, Roberto. Para ser ingeniero le fue bien, ¿va? ¿Cómo que los ingenieros no saben español? Hermano Félix, enójese. El problema es que no estaba escrito en español. Fue escrito en griego. Y habla de yo veía que no es pasado. Cuando nosotros lo vemos en el idioma original, es un continuo.
Es algo que no se detiene, es algo que continúa, que sigue, que el día de hoy todavía está haciéndose. El día de ayer sucedió, hoy va a suceder, mañana va a suceder, y hasta que el Señor Jesucristo venga va a estar sucediendo. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo continua y constantemente? La caída de Satanás. No está hablando de un tiempo histórico, de allá el tiempo histórico de Isaías. No está hablando de ese momento histórico. Está hablando de un momento histórico continuo en el cual Satanás está siendo derrotado continuamente. ¿Cuándo? Cuando nosotros presentamos la palabra de Dios a una persona, cuando nosotros le decimos a una persona, acá están, acá deben estar, si no es que los quité. Acá, aquí me encontré unos. Aquí están, ya los encontré. Es cuando le decimos a una persona, disculpe que le pregunte esto. En algún momento se va a morir. Yo primero que usted, por razones obvias. Por lo menos aquí, ¿quién es el más jovencito? Esta jovencita. Por lo menos es obvio que me voy a morir antes que Marian. Estadísticamente yo voy primero, ¿verdad? Pero ¿quién me asegura que yo me muera primero? ¿Quién me asegura que no sea usted la que se muera? Nadie lo sabe. Nadie sabe si es ella o soy yo. ¿Sabe usted a dónde irá su alma? En ese momento, Jesucristo dice, veía a Satanás caer, veía a Satanás caer, veía a Satanás caer, veía a Satanás caer. Y dices, qué bárbaro, qué libro tengo yo en las manos. Es increíble que yo tenga esto en las manos. Es increíble que Dios me haya permitido mantener esto aquí y que yo no lo alcance a apreciar en su totalidad. Y luego más cuando esa persona te dice, le gustaría hacer, uno le pregunta, ¿le gustaría hacer una oración para recibir a Cristo? Y que te dice, sí. Ahí es donde se nos vuelve a ver realidad. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nosotros tenemos que entender una cosa bien clara. Hemos visto muy poquito, pero vamos a tratar de... Las otras porciones son más cortas. Tenemos que enfocarnos, no en lo temporal, no en lo emocional, no en lo superficial. Tenemos que ver las cosas importantes de la vida. Tenemos que ver las cosas permanentes de la vida. Tú y yo nos vamos a ir. ¿Cuándo? Muy pronto. ¿Cuándo? Dentro de 5 años. ¿Cuándo? Dentro de 10 años. ¿Cuándo? Dentro de 5 semanas. No sé. Nos vamos a ir. Pero tenemos que saber que Dios quiere que hagamos algo y que vamos a enfrentar oposición y que aún en medio de la oposición, versículo 19, sí, aún en medio de la oposición tenemos victoria. ¿Cómo tenemos victoria? ¿Quiénes han tenido oposición? En el pasado, me diría el hermano José, Job, siempre me diría de Job, cierto. Pedro, cierto. Pablo, cierto. Se me olvidó uno, ¿verdad? Jesucristo.
tuvieron oposición. Y yo espero que no tener oposición. Pues está difícil, ¿verdad? Pero a pesar de eso, y para que no haya duda, Judas 22 y 23, no pregunten el versículo, Judas 22 y 23 nos da una orden a ti y a mí. Bueno, dos, para anotarlo junto con Proverbios 11:30. A algunos que dudan, convéncelos. A los que dudan, convéncelos. No te dice que si tienes oportunidad, si tienes un tiempecito, no. A los que dudan, convéncelos de esa duda. A esos que están dudando. Y dice, y a otros, sálvalos, arrebátalos del fuego. De otros, ten misericordia. Ten misericordia de la situación que están pasando. Pero esa misericordia no es la misericordia que nosotros acostumbramos tener de, entiendo, no me acerco, entiendo, no lo tomo porque está ya como Arturo hace unos días, aquí un sábado, que lo besó el diablo. Sí, ¿verdad? No, pues ya, yo tengo misericordia de él, pero pues yo ya no me le acerco. Ya. La misericordia que quiere nosotros que tengamos de las personas que están, por decirlo literalmente, tal y como viene en su palabra, están atrapadas por el enemigo, y rescatarlos. No, pobrecito, se está yendo, y tan bueno que era. No, tengo que actuar. Y nosotros tenemos que entender, no es por tu sabiduría, no es por mi sabiduría, ya se los dije a los estudiantes, ahora se los digo, nos lo digo a todos los demás. Tenemos que recordar de que estamos en Cristo, de modo que, si alguno está en Cristo, bueno, está el sí, ¿verdad? Y el sí es un peligro, pero yo espero que la mayoría aquí estemos en Cristo, que por lo menos la gran mayoría estemos aquí. Si es así, si estamos en Cristo, dice aquí, las cosas viejas pasaron. Es decir, yo ya no voy a estar haciendo lo que hacía antes. Las cosas son nuevas. Ya no tengo que pensar como pensaba antes, ya no tengo que actuar como actuaba antes, ya no tengo que hacer nada como en el pasado. ¿Por qué? Porque tengo que estar seguro de una cosa. Romanos 16:20 dice, el Dios de paz en muy breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Es increíble, nosotros vamos a ser parte de eso, pero no nosotros por lo que nosotros somos, sino por estar en Cristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que recordar que está con nosotros. Y también recordar que mayor es Él que está en el mundo, que el príncipe de esto, que el príncipe de aquello, que el Dios de aquello. Mayor es el que está en nosotros. Pero el que está en nosotros, no nosotros. Cuidado con eso. A veces pensamos que soy yo el que soy el mayor, que yo soy yo, porque planifiqué, estudié o cualquier cosa que se nos ocurra. La lucha continúa, la lucha va a seguir adelante. Y tenemos que estar seguros de esto. Dice el versículo 19, dos palabras, os doy. Os doy. ¿Qué es lo que nos da el Señor Jesucristo para este tiempo? El Señor Jesucristo para este tiempo nos da la victoria. Poder sobre el reino del enemigo. Protección contra el reino del enemigo. Y
perseverancia, preservación en el reino de Dios. Esa es la parte donde decimos, y aparte me va a dar esto. Qué bárbaro. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y ni siquiera tuve que hacer más que decir, sí, te recibo en mi corazón. Es todo lo que tuve que hacer. El resto lo hizo Él. Estaba en una posición envidiable, una posición celestial. Estaba en un momento que no tenía necesidad de nada. Tomó forma de un ser humano, vino a vivir a este mundo, nació como un pequeñito, se desarrolló, creció, inició después su servicio para con Dios y hubo un momento en que tomó una decisión: vamos a cumplir la misión que nos está encomendada. Por eso están nuestros nombres escritos en el libro de la vida, por lo que Él hizo, no por lo que yo hice. Por lo que Él hizo el 99.99999 y yo dije, sí. Ya Satanás ya no puede hacer nada. El Señor Jesucristo ha conseguido la victoria. Satanás no puede quitarnos la salvación. Nosotros tenemos que entender, tenemos confianza. ¿Por qué tenemos confianza? Por lo mismo que se dieron cuenta esos 70. Porque ahí estaba Jesucristo. Porque nosotros, después de la encomienda obedecida, tenemos que ir con Cristo y tenemos que decirle, aquí estoy para que tú me hagas comprender lo que ha pasado en mi vida. No es fácil lo que ha pasado en la vida de ustedes, no es fácil lo que ha pasado en mi vida. Tendríamos que preguntar uno por uno y nos daríamos cuenta de que todos tenemos muchas cosas que decir. Dios nos ha dado todos estos elementos para que nosotros tengamos un gozo pleno en nuestras vidas, un gozo pleno y total en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que recordar, nosotros deseamos servir a Dios. Yo lo pude ver recientemente, muchos de aquí los pudimos ver recientemente, muchos con el deseo de servir a Dios, pero tenemos que recordar una cosa importante y volvemos al principio. El moribundo patriarca Raymond recorre la habitación y se da cuenta de que no está uno de sus hijos. Les dice palabras les da un abrazo, un beso a cada uno de sus hijos, se despide de ellos, les bendice a cada uno de ellos y se da cuenta que Raymond, su hijo, no estaba. Y le deja unas palabras muy breves, pero memorables. Le dice a otro hijo, dile a Raymond cuando venga que el servicio a Dios no lo es todo. Jesucristo lo es todo.
el servicio a Dios es inmejorable. Estas ya son palabras mías. Es inmejorable. Pero lo más sublime es Dios mismo. Es Jesucristo. Encomendémonos a Jesucristo. Pensemos en Jesucristo. Digámosle a Jesucristo: Señor, toma este tiempo y haznos meditar en lo que tú nos has encomendado. Le voy a pedir en este momento a Misael, por cuestión de mi voz. ¿Puedes terminar, Misael? Con sus ojos cerrados, hermanos, con su cabeza inclinada, damos gracias a Dios porque su palabra es clara y nos hace ver y entender que todo es por Él y de Él, que es por su gracia. En esta hora, hermanos, quiero invitarle, así como usted está, con sus ojos cerrados, con su cabeza inclinada, si hay alguien que no sabe a dónde iría su alma el día que falte, el día que muera, si usted no tiene esa seguridad en Cristo de estar con Él en gloria el día de que su corazón deje de latir, ¿por qué no levanta su mano ahí en su lugar y alguien hablará con usted? Ya hay alguien que pasó con nuestro hermano Ricardo a aceptar a Cristo, a hablar, presentarle el Evangelio. ¿Habrá alguien más, hermanos? ¿Alguien, amigo, amiga? Tal vez usted tiene años, tiempo aquí, pero no sabe realmente si usted iría al cielo con Cristo. Levante su mano y alguien hablará con usted a manera personal y lo guiará a los pies de Cristo. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón e ir al cielo con Él? Si no hay nadie, hermanos, bueno, si hubo alguien, una persona, que nuestro hermano Ricardo está hablando con él, oremos por él, para que pueda recibir a Jesucristo en su corazón. Y los que estamos aquí, hermanos, oremos a Dios, tomemos buenas y sabias decisiones. Y una buena decisión sería predicar el Evangelio de Cristo en cada ocasión que tengamos oportunidad y reconocer que solamente su gracia. Ora a Dios, hermanos, después me uniré a usted en una oración a Dios.